El día de hoy unas ricas y deliciosas tortitas de lentejas, muy ricas y deliciosas, suscríbete. Los ingredientes que vamos a necesitar para estas ricas tortitas de lentejas, pues va a ser obviamente la lenteja, cebolla, jitomate y cilantro para el cocimiento. Y para complementar la tortita vamos a ocupar pimiento morrón, un huevo, pimienta y maicena o fécula de maíz como la conozcas. Pues vamos a pasar y también vamos a necesitar agüita que tengo por acá. Vamos a pasar a ponerle tantito aceite a la cazuela y empezamos. Bueno amigos, pues vamos a ponerle ahí poquitita aceite, así le vamos a poner. Y mientras pues vamos a tener ya nuestro jitomatito picado. Bueno amigos, pues ya piqué el jitomatito y la cebolla, pues ya está nuestro aceite calientito. Vamos a pasar a ponerle nuestro jitomate y el pedacito de cebolla y vamos a empezar como a citronar o a guisar, y una vez que ya está así, pues yo ya tengo por acá mi lentejita lavada, se la vamos a poner ahí, vamos a hacer esto, quitarle todo lo que tiene ahí y vamos a guisarlo como para que impregne su sabor. Así normalmente yo las hago y me encantan, me fascinan, ¿verdad? Pues entonces, manos a la obra. En ese momento subimos un poquito más el fueguito y dejamos un ratito así. Y lo que vamos a proseguir a hacer es a ponerle el agua suficiente. Con ese es suficiente para el cocido de lentejas. Recuerda que solamente vamos a necesitar pues nada más la verdurita y lo cocido. Le eché un pequeño pedacito de ajo por aquí, del mismo ajo que vamos a picar acá para el guisado, ¿verdad? Entonces ahí mismo amigos vamos a ponerle una ramita de cilantro, solo una ramita del manojito que tenemos ahí. Vamos a dejar que coccione, la vamos a tapar. Por acá tengo mi tapaderita. Y pues esperamos el proceso mientras vamos a ir picando nuestra verdurita, que es el pimiento morrón. Dejamos esto aquí y vámonos para acá. Amigos, y como siempre yo estoy peleado con la sal, ¿verdad? Se me olvida agregarle su salecita, así que ya le ponemos y nos vamos para allá. Bueno amigos, pues vamos a pasar a picar la verdura para en lo que se cocen nuestras lentejas. Nosotros vamos a tener nuestro picado para empezar a revolver. Así que no debemos de perder el tiempo y en lo que cocciona nosotros picamos, ¿vale? Así es como vamos a hacer todo el cilantro. Una vez que ya tenemos nuestro cilantro, vamos a pasar con nuestro ajito. Un ajito que tenemos por acá, pues lo vamos a picar. Ya que tenemos nuestro ajo, pues seguimos con el pimiento morrón. Ya los tenemos lavados por aquí. Así que lo que vas a hacer, pues es descolarlo, quitarle su colita. Así, y ya vas a partirlo a la mitad y vas a empezar a picarlo. Sacamos gajitos así y pues lo picamos todo así picadito y pues proseguimos todos los dos pimientos morrones pues a picarlo. Muy bien amigos, pues mira, ya tenemos picado por acá nuestro jitomate, nuestro ajo y nuestro cilantro. Y pues vamos a esperar a que haga su cocción. Mientras yo me voy a poner a hacer una sopita de arroz y pues esperamos a que se cocine. Estamos muy fitness amigos, es por eso que estamos haciendo este platillo que la verdad da muy buenos resultados. Pues amigos, ya están cocidas nuestras lentejas, como puedes ver. Así es como las necesitamos, como hasta recociditas para poder licuarlas, molerlas. Entonces pues vamos a escurrirlas. Pues ya las tengo aquí, amigos, en un platito ya escurridas. Así que si tú tienes un brown o un triturador para verduras o frutas, pues puedes licuarlos. Voy a intentar a ver si con el vaso los puedo aplastar y si no, lo vamos a pasar a la licuadora. Si veo que no podemos, nada más que en la licuadora pues se molería. No, sí vamos a poder. Entonces, si tú tienes tu triturador, hazlo ahí. Y si no, pues lo vamos a hacer así con el vaso. Bueno, amigos, pues ya más o menos tú lo puedes hacer en la licuadora, pero
pues luego es un show, ¿verdad? Pero si tienes ese triturador, adelante. Y si no, mira, yo lo hice bien fácil con el vaso. Como si fuéramos a freír frijoles. O con un machucador también lo puedes hacer. Yo ya lo hice con este vaso. Y pues así lo voy a dejar. No lo voy a dejar tampoco tan molido, porque pues quiero que también se vea pues que es de lenteja, ¿verdad? Entonces, una vez que limpio bien el vaso, vamos a pasar a ponerle toda la verdura. Vamos a ponerle aquí lo que habíamos picado, que era su pimiento morrón y su ajito y el cilantro. Así que vamos a ponerlo así. Y una vez que ya tienes ahí ingredientes que te comenté, vamos a ponerle un huevo, el huevo que habíamos dicho, y ahí vamos a agregarle un poquito más de sal, aunque ya le habíamos puesto las lentejas, pero pues vamos a incorporarle un poquito de más verdura, solamente poquito, ¿verdad? Y vamos a ponerle ahí la pimienta. Si tienes comino molido, te recomiendo que le pongas, le da un sabor muy bueno. Yo en esta ocasión no lo tengo. Y pues como siempre les he dicho, mis queridos amigos, hay que adaptarnos con lo que tengamos, ¿verdad? De todas formas va a quedar delicioso. Y vamos a agarrar una cuchara y lo que vamos a hacer es ponerle ahí, vamos a ponerle unas cucharaditas, unas 2 cucharaditas de fécula de maíz y vamos a ver qué tal, ¿verdad? Vamos a mezclar todo esto. Vamos a batirlo así, incluso si tú lo quieres hacer con la mano, pues lo puedes hacer, ¿verdad? Así es como vamos a irlo batiendo todo y ahorita vamos a incorporar todo. Una vez mezclado, pues ya vamos a ir haciendo nuestras tortitas de lenteja. Vamos a menearlo todo. Mira, incluso a estas tortitas podemos ponerle avena para hacerlo más, pues más, pues más delicioso, más nutritivo y pues vegetariano, ¿verdad? Ahí yo siento que le puedes poner tantita maicena, pero a mí ya se me antojó ponerle tantita avena, así que vamos a calar poniéndole tantita, ya lo he hecho anteriormente, pero a veces la muelo, pero en esta ocasión, como no la tengo molida, así se la vamos a poner, ¿verdad? Avena, así, y de hecho es toda la que me quedaba, amigos, así que aunque quisiera ponerle más, ya no. Así que vamos a incorporar y vamos a ir poniendo un sartén, amigos, con aceite o como tú decidas ponerle y vamos a ir armando nuestras tortitas de lentejas. Revolvemos bien, obviamente lo vamos a revolver bien, pero vamos poniendo el sartén. Pues bueno, amigos, yo voy poniéndome aquí en mis manos con una cucharadita y así voy a ir armando así las deliciosas tortitas. Así que así es como las voy a ir haciendo y así voy a ir a hacer varias y las vamos a poner en el sartén. Pues así, amigos, ya está calientito, así que vamos a ir poniendo las tortitas. Incluso estas, amigo, puedes hacer unas ricas y deliciosas hamburguesas así con lentejas. Si quieres hacerlo un poco más vegetariano, más pues más nutritivo, así las puedes hacer. Voy a subirle el fuego porque le había bajado y así vamos a hacer todas nuestras tortitas de lentejas. Así vamos a ir poniéndolas todas y vamos a dejar que sellen en un lado y en el otro para poder hacer las demás. Y quedan muy, muy ricas, muy deliciosas. Y así que para la dieta, pues nos van a ayudar, nos van a servir. Con esas nada más vamos a poner y pues vamos a esperar para voltearlas. Así que así las dejamos y para empezar a voltearlas. Listo, amigos, pues vamos a empezar a ir volteando con las primeras que comenzamos. Así las vamos a ir volteando. En sí creo que ya podemos voltearlas todas. Mira qué deliciosas quedan. Se van viendo con su doradito. Y saben muy deliciosas. Por eso te comento que puedes hacer también tortitas para hamburguesas. Pues amigos, ya están nuestras tortitas. Voy a sacarlas.
y las vamos a ir poniendo en una servilleta para escurrirlas. Ya en un rato más yo hago las demás, solamente pues son para que veas el platillo que vamos a terminar haciendo. Miren amigos, pues qué bonito esta belleza de tortitas de lentejas. Lo vamos a acompañar con lechuguita y jitomate y una rica sopita de arroz. Vamos a servir el platillo. Pues amigos, servimos el arroz. Vamos a ponerle aquí unas 2 tortitas o 3 de lenteja y también le podemos poner su lechuguita y sus rebanaditas de jitomate. Y pues así es como lo podemos acompañar, un rico y delicioso platillo, súper saludable, súper nutritivo y siempre pues con muchísimas ganas de la comedera. Ya saben que me encanta comer y pues vamos a probar este rico y delicioso platillo para ver qué tal nos quedan nuestras croquetitas o nuestras tortitas, como la quieras llamar. Bueno amigos, pues mira, así puedes ver cómo nos quedaron y así ya está servido nuestro platillo y pues espero que te haya gustado mi video, que las hagas y pues hasta mi próximo video.